Feliz domingo, gente bonita. Yo súper contenta en el día de hoy. Activada 2024, segundo live con María José en este 2024. Y el tema de categoría, como siempre. Y vamos a tener el tema de mamá y papá, me cuesta estudiar, ¿qué hago? Algo importante, un tema que siempre ha pasado en la connotación de tener hijos o tener sobrinos. Cualquier niño que necesita ayuda, siempre por lo general que nos diga qué hacemos o qué hago. Es importante ver de qué manera podemos interactuar. En el día de hoy vamos a tener dos invitadas de categoría. Tenemos a Luisa Carrasquel, que es psicopedagoga, y a Leymar Canelón, que es del área de psicología, y yo, que me encuentro en el área también de psicología, de psicopedagogía, y me llamo María José Suárez. Bueno, saludos a Colombia, a Perú, a España, a Portugal, a tanta gente bonita, de dónde se están conectando. Ya vi a mis invitadas, pero vamos a ver de dónde se están conectando mientras yo voy colocando aquí el tema del día de hoy. Y fíjense, un tema donde las preguntas son bastante interesantes en el sentido de que los padres están conectados en buscar respuestas, y estas invitadas traen, bueno, un gran encaje porque ya las hemos tenido aquí en otras oportunidades y nos dan herramientas muy potenciadoras. En el día de hoy vamos a entender, papá y mamá, de qué manera nosotros podemos lidiar con la situación de tener un niño que tiene una necesidad y a veces no sabemos de qué forma controlarlo, y vamos a trabajar puntos muy esenciales en donde vamos a manejar lo que es la dinámica familiar, en donde vamos a manejar de qué manera hay padres o clases de padres y cómo manejan esta interacción. Vamos a hablar acerca del enfoque de la escuela, cómo es el profesor, cómo son los compañeros de clase, también la empatía entre los niños, las dinámicas que se aplican, los factores también que predisponen el neurodesarrollo. Por ejemplo, los niños que tienen autismo, los niños que tienen TDA o los niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, y la exigencia muchas veces de los padres, si este factor incide o si simplemente hay alguno de los ejes que antes les mencioné. Entonces yo voy a colocar aquí el tema del día de hoy, mamá, y ustedes me van diciendo por ahí de dónde se están conectando. Ok, aquí tenemos dos invitadas que vienen de una tierra maravillosa, Venezuela, a acompañarnos en el día de hoy. Ok, vamos a ver de dónde se conectan, mamá y papá. Me cuesta estudiar. Aquí tenemos a Adriani, que es de Venezuela. Aquí está tu psicoasesor saludando a todos. ¿Cuántas veces nos hemos hecho nosotros de niños esta pregunta de que nos cuesta estudiar y qué hago? Y de qué manera fueron las actuaciones de las personas que estaban en nuestras vidas para guiarnos, y de qué manera nosotros orientamos ahora como guías o como padres o como tíos o como cualquier otra persona que esté en el proceso de aprendizaje de estos niños, de qué manera nos ayuda a empatizar en cómo podemos lograr quitar esta ansiedad en estos niños. Bueno, ya sin más ni más voy a enviar aquí voy a mandarle las invitacioncitas aquí a tu psicoasesor y a Luisa Carrasquel Oficial, de gran categoría, quienes van a llenar este espacio de gran conocimiento y sobre todo van a empatizar en una conexión, buscar de cómo ayudar a este niño que me dice qué hago. Tenemos a tu psicoasesor, a Leymar Canelón, y tenemos a Luisa Carrasquel. ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Cómo estás, Hola, Alejandra? hola. Saludos y cariños a todos. Muy bien. Encantada de estar aquí nuevamente. Luisa, saludo fraterno y para todos los que se están conectando en tu comunidad y la de nosotros, en todas partes del mundo, pues infinitas bendiciones y que este nuevo año 2024, que ya es una bendición, pues nos permita seguir mejorando para esos hijos y esos niños que están bajo nuestra responsabilidad. Ok. Sí, saludos a todos, gracias por estar presentes, gracias a ti, María José, por aperturar estos espacios de aprendizaje tan enriquecedores, e interactivos, donde pueden acceder a este tipo de información, tú siempre con esa misión tan bonita. Saludos a Laimar, y bueno, un honor poder estar sentada con ustedes tres, ustedes dos la tarde de aquí, conversando sobre este tema que tanto nos apasiona. Sí.
Y fíjense que esto es una pregunta que aparece muchas veces en diferentes contextos. Nosotros como especialistas, nosotros como guías y nosotros como madres y también en las parejas que tenemos, sale siempre de repente alguna pregunta de algún hijo de que no le cuesta estudiar, qué herramienta, o algún niño que nos grita a voz de que él necesita un acompañamiento, que no sabe de qué manera puede rendir y muchas veces esto causa una confusión, una crisis, porque no podemos nosotros sentenciar, pero muchas veces no tenemos las herramientas como padres para poder abordar esta situación. Entonces, en este tema del día de hoy, mamá y papá, me cuesta estudiar y qué hago. Tal vez los niños verbalizan y verbalizan esta situación constantemente y vemos que existen unos patrones de comportamiento muy particulares porque hay diferentes tipos de padres. Hay unos padres que son los flexibles, hay unos que son un poco más estrictos, hay unos que son un poco más que enfrentan a nivel físico las situaciones y otros que tienen unas conversaciones que son negociables. En el caso de nosotros hablar de estos padres, Luisa, ¿qué opinas de estos perfiles, de este negociar, de este ser flexible, al mismo tiempo ser impositivo? ¿Qué piensas tú de estos perfiles? ¿Cómo crees que se puede manejar cuando a un niño le cuesta tanto? ¿Qué piensas que deberían hacer estos padres en el enfoque que estuviesen? Bueno, si partimos del enfoque que nos entrega la neuropedagogía, para que se pueda dar un proceso de aprendizaje exitoso, entendiendo que el niño y el adolescente tienen un cerebro en desarrollo, se necesita que, en primer lugar, prestemos atención a las emociones. O sea, tenemos que sentirnos seguros, validados, sentirnos que somos capaces, sentimos que aunque fallemos, podemos contar con aquella persona que nos haga una retroalimentación desde un punto de vista asertivo para que pueda fluir de manera natural el proceso de aprendizaje en este niño y adolescente. Ahora es donde yo hago la pregunta. De estos 4 estilos de vinculación o de crianza, ¿no? En este caso el padre autoritario o el padre que es extremadamente flexible o si se quiere un poco descuidado, o este padre que es negociador, que es democrático, que es acertado, o quizás este padre que es sobreprotector. ¿Cuál de estos estilos realmente favorece que estos prerequisitos que necesitan estos niños en este proceso de desarrollo para que aprendan son los más favorables? Un padre que es autoritario, un padre que grita, un padre que humilla, un padre que sobreexige, un padre que tiene dificultad para regular sus propias emociones frente al proceso de crianza, está trabajando en contra de que este niño se sienta seguro, se sienta capaz, tenga una autoestima saludable y que obviamente pues si viene la dificultad para poder aprender acompañado de un componente emocional, este proceso se dificulte mucho más. Un padre que es muy flexible, que no pone hábitos, que no está presente, que no le hace ver al hijo la importancia de lo que es prepararse, de quizás confiar en sí mismo, ser capaz, dedicarse, organizarse, también trabaja en contra de que quizás si este chico tiene algún compromiso a nivel del proceso de aprendizaje, se dé con facilidad. Y además lega hijos que son bastante irresponsables con respecto a cumplir los requisitos, los requerimientos que exige el aprender dentro del sistema educativo regular. Un padre que es sobreprotector, que es esos que hacen la tarea, que son esos que más bien quieren como evitar que el hijo sufra, que se ponen por encima, pues también están trabajando en contra de que este proceso se dé. Entonces, creo que la primera pregunta debería colocarnos un punto de reflexión. Si a mí realmente me preocupa mi hijo, me interesa que mi hijo sea niño o adolescente, pueda avanzar en su proceso de aprendizaje y ya yo como madre o padre estoy observando que está teniendo dificultades para aprender, entonces hay cualidades que yo tengo que adquirir o desarrollar o potencializar. Dentro de ellas está pues las más favorables hasta ahora según las investigaciones son el estilo democrático, el estilo asertivo, un padre que trate al hijo y lo impulse, lo apoye, un padre que sea reflexivo, que lo haga autoevaluarse y sentir que aunque falló hoy, mañana podemos intentarlo nuevamente, un padre que se moviliza a brindar apoyo y que se moviliza a crear un sistema familiar que brinde apoyo, reconocimiento y validación desde lo que el niño o adolescente es para que éste pueda ir avanzando. Entonces, con gritos
con amenazas, con palizas, con castigo físico, con castigo te voy a quitar, no vamos a solucionar que este cerebro aprenda, todo lo contrario, estamos trabajando en contra. Entonces, es una reflexión importante que como padres tenemos que conocer para poder guiar a nuestros hijos en estas etapas de aprendizaje. Ok, antes que haga la pregunta a Laimar, que tengo una pregunta para ella, quería saber si se escucha, porque aquí hay una persona que nos dice que no se escucha. Mientras tanto, bueno, de lo que nos has hablado, Luisa, hay algo muy importante. Los estilos que se usen no son algo pragmático, sino la importancia de que llegue el aprendizaje a sintetizarse en el cerebro del niño y que tome conciencia, algo muy importante, que el aprendizaje no es simplemente una aula que yo tengo que sentarme a aprendérmela, a metérmela en el cerebro, sino que sea un aprendizaje siempre visto que es para la vida y que es de una manera consciente, es parte de un enriquecimiento para ti, no un enriquecimiento para mí como padre. Eso es muy importante, el enfoque de siempre enseñarle que lo que yo necesito que tú aprendas no es para mí, es para ti, para tu desenvolvimiento, porque también existe estas crisis en que los niños sienten que yo tengo que salir bien o yo tengo que aprenderme algo porque si no con mis padres hay un problemón. Entonces, ¿qué ocurre? Yo debo darme cuenta de que la situación y decirle a los niños, tú estás estudiando ese grado, ya yo lo estudié, yo puedo guiar tu proceso, pero ese es tu proceso. Y algo muy importante, pero hay que saber de qué manera debemos hablarlo y darse cuenta de que el aprendizaje, por ejemplo, hablamos de materias pico, por ejemplo, química, física, matemática, por ejemplo, que son algo aterradora muchas veces. ¿Y por qué? Porque la connotación muchas veces manejada por las figuras familiares o por los padres o por alguna persona que lo guía en el proceso, siempre ha sido una manera de asustadiza de ver esta materia como algo que va a ser difícil. Y cualquier aprendizaje, por más que sea, siempre va a tener una complejidad, pero va a tener una enseñanza y un valor. Ahora, en este caso de la actuación de aquellos padres y aquellas madres que deben actuar para incentivar la actuación progresiva a nivel social, te pregunto a Leymar, ¿de qué manera este niño, sabiendo que tiene que tener un comportamiento, sabiendo que va a tener una calificación, sabiendo que tiene una actitud en el aula de clase, esto le genera al niño una angustia total? Cuando viene algo que no aprendo, algo que me angustia, y cómo decírselo a mi mamá, cómo decírselo a mi papá, y se generan unos niveles de ansiedad. ¿Qué nos puedes decir de la actuación de los padres a nivel de la ansiedad que generan los estudios de los niños? Bueno, primeramente quiero continuar porque el tema viene justamente del estilo de crianza. Bien lo mencionaba pues Luisa, cuando tenemos e identificamos nuestro estilo de crianza, nosotros podemos hacer conciencia de qué es lo que le estamos depositando al niño, que de por sí está en un proceso evolutivo y que ya de por sí las demandas que exige su proceso evolutivo ya son angustiantes, porque para nosotros que ya somos adultos lo miramos como que bueno, eso no es nada, o bueno, ya yo pasé por eso, etcétera. Y de alguna u otra manera, sin querer queriendo, como decía un personaje muy conocido, pues disminuimos lo que puede estar sintiendo o experimentando el niño en su proceso. Entonces, identificar nuestro estilo de crianza, sea autoritario, sea democrático, sea permisivo, incluso rechazante, puede ayudarnos como adultos a poder identificar cuáles son las exigencias que desde mi expectativa le estoy depositando al niño. Recordemos que siendo los adultos responsables, nosotros modelamos, queramos o no, conscientes o no, lo que nuestros niños, niñas y adolescentes van a estar esperando que nosotros le reconozcamos o no. Todo chamo o todo niño adolescente quiere reconocimiento de sus padres. Entonces, todos van a buscar que sus padres lo aplaudan, lo feliciten y en el fondo los acepten. Fíjense entonces qué elementos estoy mencionando. Aceptación. Yo me siento seguro, y aquí hablamos de otro elemento que también hemos mencionado en live anteriores, pero que sigue prevaleciendo. El vínculo que es el apego que establezco yo con mi hijo. Ese vínculo que se establece inicialmente con mamá, cuidador, representante o adulto responsable, es el que le va a decir al niño qué tan seguro puede estar frente a mí que lo cuido. Si ese vínculo está mermado, si ese vínculo está caracterizado por autoexigencias, exigencias, yo voy a tener seguridad, confianza de decirle a mi adulto que no se me hace fácil matemáticas, no.
yo voy a buscar la manera de ocultarlo lo más que pueda sin sin saber que el alcance es peor, porque el círculo se convierte en no aprendo, qué difícil, pero mi mamá me va a regañar, mi papá me va a pegar, ¿qué hago? Si le digo me regaña, si no le digo me regaña, a todas estas, estoy solo. En el fondo la traducción es estoy solo, no me siento seguro ni confiado para decirle a mi adulto que no estoy aprendiendo una materia que se me ha hecho difícil, porque ya de por sí, si mi vínculo es un vínculo exigente, autoritario, donde hay inflexibilidad, no hay aceptación de mi yo y mis capacidades, entonces yo lo que estoy es frustrado. Por lo tanto, voy a buscar de alguna otra manera sustituir, mentir, y voy a generar una serie de mecanismos de defensa, pero que al final van a traducirse en que me van a regañar y me van a castigar, que es el estilo autoritario. ¿Qué sucede si mi vínculo con mi adulto o el vínculo que establezco con el niño adolescente es aquel que dice, mira, te puedes equivocar, oye, la próxima vez vamos a hacerlo mejor, cuentas conmigo, avísame, ya yo pasé por eso, pero tienes que avisarme, cónchale, no puede ser así, que no me digas. Yo puedo generar en este niño la confianza de que, oye, ok, me puedo equivocar, no hay problema, me puedo equivocar y no estoy solo, puedo buscar ayuda. Entonces, ¿cómo desde el apego seguro, desde el apego ambivalente, del apego ansioso, yo genero en este niño la confianza o la desconfianza en poderme mencionar, mamá, no estoy aprendiendo, mamá, no sé qué me pasa? Porque recordemos que los niños en edad escolar, a partir de a lo mejor del tercer grado, segundo grado, ahorita estos jóvenes, estos niños vienen con una carga evolutiva bastante amplia, pero eso no significa que debamos asumir que ellos ya saben leer y escribir desde que nacen. Ah, porque es que agarran el teléfono y lo manejan mejor que el adulto, eso es otra cosa. Pero cada etapa evolutiva tiene unos retos y debemos también estar como adultos, oye, ¿qué debo esperar de un niño de 8 o 9 años? ¿Qué debo esperar de un niño de 5 y 6 años? ¿Qué debo esperar? De manera que si yo veo que si yo voy con el colegio, con la psicopedagoga, con el especialista que me diga, oye, yo no sé qué debo esperar de un niño de 5 años. ¿Será que ella debe aprender a hacer esto? ¿Será que le estoy pidiendo de más a su estado evolutivo? Es que he leído que, no importa, pídele que ahí están asimilando. Y yo no estoy entonces en contexto de que a lo mejor le estoy generando una carga en donde el niño, si no lo hace, no tiene mi reconocimiento. Entonces ya estoy generando una fractura en la confianza y además en la autoestima. No lo haces bien, te cuestiono, te critico y por lo tanto no te reconozco. ¿Ves? Entonces hablamos de esos dos, de este matiz que tiene que ver cómo genero yo, de siendo adulto, esa ansiedad en el otro, porque es mi ansiedad. Yo como adulto quiero que él sea exitoso. Okay. Quiero que sepa leer, que sepa escribir. Entonces, importante acá, porque bueno, el tema es largo, solo estamos dando, como les digo siempre, lo mencionamos, estamos abriendo a la reflexión y esto no sustituye el que usted vaya con Luisa, el que vayas con María José, el que vayas al especialista que consideres importante para seguir mejorando o para seguir aprendiendo, porque en esto de ser papás aquí no hay palabras ni hay... digamos, una fórmula perfecta. Y aquí quiero hacer un inciso donde les hago hincapié que todos los papás y mamás tenemos una historia antes de ser mamás y papás. Algunos queremos repetir las cosas buenas, otros queremos evadir las cosas malas que nos sucedieron. Y no hay mamás ni papás perfectos, pero sí podemos ser los perfectos papás para nuestros hijos. Haciendo atención a las recomendaciones y viendo qué funciona para mí, porque cada realidad, viéndolo desde el contexto ampliado, pues nos va a permitir entender que mi hijo no es igual al de Luisa, mi hijo no es igual o mi hija no es igual a la de la persona que está escribiendo allí, que nos está haciendo una pregunta, y que yo debo ver mi contexto de manera individual, entendiendo que no estoy sola en el proceso, que existen mamás que están también viviendo lo mismo que yo, o las circunstancias de no saber qué hacer, pero todos estamos en un objetivo común, que es qué podemos hacer en el caso particular de mi hijo. Entonces, importante, ¿qué genera ansiedad en nuestros chamos o en nuestros hijos? La expectativa que me hago del hijo ideal y no del hijo real. Y aquí repito las palabras de una colega que fue a un taller de padres maravilloso en el colegio donde estudian mis hijos, y ella nos decía en esa escuela para padres, papás, no existe el hijo ideal, eso solo existe en tu cabeza. Tienes un hijo real, y yo les regalo esta reflexión, porque debemos ver y debemos hacer y debemos identificar qué expectativas ya tengo yo con mi propio hijo.
Eso va a ayudarnos a minimizar las cargas que yo le voy a depositar por mis expectativas y me voy a centrar en las expectativas que él tiene y le voy a poder hacer ver que todo lo que pueda estar sucediendo es parte del proceso y lo va a poder hacer. Y si necesitamos una ayuda extra, pues lo vamos a buscar porque él cuenta conmigo. Muy cierto. Fíjense que hay algo que yo quería resaltar en los comentarios que ha hecho Alaimar, es el hecho de yo irme al contexto de lo que viví y buscar palabras que sean inasertivas. Ese es tu trabajo. El estudiar es tu trabajo. El estudiar es parte de una actividad que complementa tu vida, pero no es un trabajo. Nosotros atribuimos responsabilidades sumamente pesadas a los niños con la situación de intimidar muchas veces como padres y no lo hacemos a propósito. Muchas veces lo hacemos por la falta de desinformación, como muy bien lo está manifestando Aleimar. Y debemos nosotros darnos cuenta de que al sentir que las situaciones se divagan y yo no tengo el control, yo tengo que buscar un SOS que es ayuda de psicología o de psicopedagogía o del propio profesor de clase que me pueda orientar en el proceso. El hecho de preguntar no es desatender, es más bien atender. Algo importante que nos está diciendo María J. dice: saludos desde Venezuela, mi hijo diagnosticado con TEA de 5 años y últimamente no quiere escribir. ¿Qué debo hacer para poderlo ayudar? Ok, Luisa, ¿no quisieras dar aquí una observación? Después yo hago otra observación. Sí. Bueno, fíjate que responder a este tipo de comentarios siempre es un gran compromiso, ¿no? Sí. Porque yo utilizo mucho la expresión de, en esta carrera uno no puede tirar flechas, así como le tira flecha ve dónde cayó, ¿no? Fíjate, hay muchas cosas que hay que valorar para poder identificar si un niño, las causas por las cuales un niño no está escribiendo, no está copiando. Pueden haber causas emocionales, como pueden haber causas neuropsicológicas y funcionales, ¿sí? Es muy frecuente, esto lo voy a decir a modo general, no estoy diciendo que esto está pasando específicamente con tu hijo, pero es muy frecuente de repente entre las causas emocionales, si tu hijo tiene trastorno del espectro autista, que es algo que puede estar ocurriendo dentro del ambiente, quizás pudiera estar alterando la capacidad de atención y concentración o que él pueda fluir en ese entorno educativo. Y esas son causas que también hay que evaluar particularmente en tu caso, ¿sí? Por ejemplo, de repente si hay alteraciones en lo que son los trastornos sensoriales de tu hijo a nivel de hipersensibilidad auditiva o hipersensibilidad visual o áptica y algo dentro del ambiente pudiera estar gatillando en él mucho estrés y puede llevarlo quizás a sentir mucha sobrecarga y le impide desarrollar atención y obviamente hacer su proceso de escritura. O también si existe alguna situación relacionada con la forma como se relaciona con su educador o con sus compañeros de clase, también pueden comprometer la capacidad de tener la atención y el cuidado para ejecutar las tareas. Las causas neuropsicológicas o funcionales, es muy frecuente que el TEA venga acompañado con un trastorno de la expresión escrita. Es tan frecuente y esto por lo general es lo que llamamos chicos que puedan tener una disgrafía o la misma dispraxia se expresa en dificultades para la toma del lápiz, de forma adecuada, también, y esto puede venir conmovido también con inmadurez a nivel de la coordinación visomotora o neuromuscular y muchas veces amerita tener también tratamiento o psicopedagógico o terapeuta ocupacional para que ellos puedan desarrollar esa función con mayor calidad y velocidad, pero hay que hacer una evaluación respecto a tu caso en particular con tu hijo, obviamente conociendo los antecedentes que puedas traer de sus diagnósticos y su evolución en años pasados de cómo fue en otros grados y obviamente pues a partir de allí sí se te puede brindar una sugerencia que esté adaptada a dar respuesta a lo que realmente está sucediendo. Pero como siempre le digo a los padres, yo no sé qué está pasando en ese cerebrito, no sabemos qué está viviendo ese nene allí, ese chico, y no sabemos cómo es la dinámica de la misma clase que pudiera también estar contribuyendo a que el acto de copiar se esté dando. Entonces es para reflexionar. De todas maneras te di unos indicadores generales que te pueden servir. Mi sugerencia siempre es atravesar una evaluación por ello y lo más importante antes de la evaluación, quizás sentarte con él a tratar de ver si te comunica si algo está pasando allí en ese grado, con esa maestra, con esos compañeros, o él mismo pueda sentir algo que te pueda servir de guía para cuando vayas al especialista mencionárselo y así te pueda dar mejores soluciones.
Ok, fíjense que en el contexto del trastorno del espectro autista es necesario totalmente hacer una evaluación cuando existe un cambio comportamental, porque podemos estar hablando de una comorbilidad, también podemos estar hablando también de algunos factores que inciden en el proceso neurológico y darnos cuenta, como dice Luisa, de qué eje o qué área está atacando este problema, si es emocional o simplemente es neurológica, es principalmente. Para que este proceso se agudice o no tiene que haber un componente que algunas situaciones se han presentado que deben buscar cuál es la salida. Y algo muy importante, estos niños requieren de mucho apoyo del terapeuta ocupacional, por tanto, hay que medir que muchas veces el proceso lo atropellamos, por llamarlo así, porque no tratamos lo básico o no seguimos incidiendo en lo básico. Cuando hablo de lo básico es rasgar, pespuntear, aspectos que de repente decimos, pero ya pasó esa etapa, pero realmente neurológica necesita apoyarse más en este aspecto. Por tanto, yo te invito a que hagas una evaluación en las tres áreas, en psicopedagogía, en psicología y en terapia ocupacional para Terapia evaluar. Y ocupacional. en el caso de que vemos que ya el comportamiento es atípico porque hay conductas disruptivas que nos hacen incidir que hay un aspecto neurológico que hay que atacar, entonces sería importante conversar con el neurólogo. Y uno de los aspectos que siempre les he manejado, que al incidir una medicación es un factor de alerta. Es decir, yo tengo que ir directamente con el neurólogo y evaluar ese aspecto, porque puede ser un incidente muy importante. Aquí tenemos otra pregunta de Yus23 que dice, fui una mamá muy autoritaria. Hoy en día estoy trabajando en eso, pero mi hijo mayor de 8 años ya se cierra a hablar conmigo. ¿De qué manera puedo generarle confianza para que vuelva a mí ante un problema? ¿Quién quisiera contestar? Aleimar, ¿quisieras contestar esta pregunta? Bueno, sin duda alguna, las dos planteamientos y los que puedan hacer siempre van a ser amplios y complejos y lo que se busca es poder brindarles unas alternativas de alguna otra manera generales para que cada quien desde su ámbito individual pueda hacer los análisis respectivos. Respecto al primer caso del TDA, me quisiera solamente incorporar el hecho de que evalúe qué cambió en el contexto, desde qué momento empezó a no escribir, a manifestar tal vez el no querer escribir, porque eso le va a permitir a la mamá identificar si pasó algo en el contexto tanto familiar, escolar, incluso social, porque a veces creemos que nuestros niños están exentos de lo que sucede en las noticias nacionales, locales, municipales, internacionales, y resulta que ellos también escuchan lo que comentan, no están exentos de escuchar las cosas que suceden y eso también les afecta. Y más si ya tiene un componente de diagnóstico en el espectro autista o que pueda estar, ser un poco más sensible a este tipo de cambios en su entorno. Eso en cuanto al primer caso. En el caso de la mami que identifica ya que su estilo por mucho tiempo fue autoritario, primeramente quiero felicitarla porque no es fácil ser mamá, papá y decir, ¿sabes qué? Creo que he sido más autoritaria que otra cosa y ya me di cuenta que no me ha funcionado. Eso es un aplauso de pie porque nosotros, como les dije al principio, venimos de historias propias y qué bonito poder saber que hoy por hoy nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y nosotros podemos identificar qué cosas podemos rescatar y qué cosas podemos hacer diferentes porque les digo, podemos hacer y es nuestro deber y nuestro derecho hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto, porque nuestros hijos son distintos y porque nosotros somos distintos a nuestros papás. ¿Esto qué quiere decir con esto? Que si ya identificaste que este estilo no te funcionó, sí, es importante hacer una reingeniería, es importante hacer una nueva estrategia de acercamiento y de establecimiento de apego, porque ya a los 8 años el niño ya empieza a tener un pensamiento que si bien es cierto, sigue siendo concreto, ya también permite hacer algunos análisis en su entorno. Entonces, ¿qué es importante? Que tú puedas, mi sugerencia es que puedas ir a terapia o que puedas empezar a hacer estudios, más que estudios, el que puedas identificar a través de lecturas sobre estilos de crianza y estrategias que puedas empezar a establecer para que te puedas acercar con tu hijo, porque quien debe hacer el cambio eres tú, para que él pueda empezar a identificar ese cambio y él pueda tener confianza en ese cambio. Si el niño nada más observa que fue un cambio de hoy, ay, te quiero mucho, pero ya mañana, y entonces, ¿y para qué? El niño va a decir, epa, nada.
no me voy a acercar, nadie, vamos a ponernos en el lugar de nosotros cuando fuimos pequeños, nadie, o sea, yo me atrevo a decir que ninguno de nosotros quería estar cerca de nuestros adultos responsables cuando sabíamos que estaban bravos o si sabíamos que teníamos que darle una noticia que sabíamos que de por sí no iba a ser tomada de la mejor manera. Pero si ya nosotros identificamos que nuestros papás eran de esos que de manera sine qua non se ponían bravos, obviamente evitabas y huías de una situación de regaño o de castigo, porque eso era lo que venía. Entonces, ¿qué es valioso, mamá? Que tú puedas ahora poder establecer nuevas rutinas, nuevas maneras de vincularte con él y que él pueda ver realmente un cambio significativo, porque si es un cambio de un día, él va a aceptarlo un día, pero si al día siguiente volvemos a lo mismo, él simplemente va a hacer lo que él va a hacer, evitar, y evitar es, mejor me callo, mejor no digo nada, prefiero no opinar, no, esto es un engaño. Entonces, es valioso que lo puedas hacer, internalizar y ante el rechazo, aunque moleste y aunque duela, poder entender que eso fue lo que él aprendió para también él decir, epa, me cuido yo también, yo tengo que también protegerme, tengo que también buscar una manera a mi corta edad de protegerme y que esto no me duela porque la que está haciéndome sentir mal es mi mamá. La que está haciéndome sentir que no soy valioso es mi mamá. Entonces, es valioso eso. Esa es mi sugerencia en este caso. Y por Sí, supuesto asistir a terapia. también Ok. complementando un poquito la respuesta de Alaimar, me encantaría que esa mamá que nos está escuchando, por tu propia cuenta, también puedes investigar sobre la filosofía de la disciplina positiva. Positiva. Hay muchos Disciplina libros, positiva. hay muchos foros gratuitos a los que puedes acceder donde te permiten otorgar herramientas de manera fácil, aplicables, para que tú puedas rescatar esa relación con tu chico y obviamente sepas qué hacer en los momentos en los cuales ameritas límites o poner Así rutina es. y esos aspectos. Pues que está al alcance de tu mano. Aquí en Instagram hay muchas Uy, comunidades sí. pro disciplina positiva y también en Facebook hay grupos de apoyo Así y así tú también te puedes ir es. autoeducando en este tema. Bueno, Así se los es. dije, son invitadas de categoría, se los dije desde el inicio y ahí están con esas preguntas, contestando esas preguntas. Aquí hay otra que dice, a mi hijo le cuesta muchísimo estudiar, todo se lo atribuyen al TDAH. ¿Qué piensas, Luisa, del TDAH y atribuir que todo el problema se llama TDAH? Mira, es importante entender que dentro de las características del déficit de atención e hiperactividad no cursa, o sea, la condición es sola, si solo se presenta sola, no cursa con compromiso a nivel de inteligencia ni de aprendizaje, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un caso de déficit de atención e hiperactividad y hay dificultades para aprender, entendiendo también que en el déficit de atención e hiperactividad hay compromiso a nivel de la atención, que es una de las primeras funciones que necesitamos para aprender. Si yo no puedo atender, concentrarme, yo no puedo aprender. Y si yo no puedo atender, no puedo aprender, tampoco voy a tener memoria para recordar lo que aprendí. Entonces, mi recomendación para esa mamá es, de acuerdo a diferentes etapas evolutivas, los niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad meritan apoyo psicopedagógico y obviamente hay que valorar cómo es el perfil cognitivo en particular de tu hijo, porque de repente para los primeros grados, preescolar o kindergarten o educación inicial, 5 años, 6, 7 años, necesitan acompañamiento. Para lo que sería el tercer grado, acompañamiento, sexto grado, primer año, ameritan acompañamiento y cuando ellos hacen el cambio también para los últimos años y los primeros años de la universidad también necesitan apoyo. Entonces mi recomendación sería, mira, tienes que ir con un psicopedagogo, bueno, sería que se le hiciera una evaluación neuropsicológica, ver cómo está el perfil cognitivo y obviamente allí podrías valorar si realmente es que hay otros procesos cognitivos que no están trabajando como tienen que trabajar y existe una comorbilidad, o si simplemente por los niveles de inatención está dificultándose el proceso y hay ejercicios y terapia para eso que ellos pueden mejorar muchísimo y sobre todo para las mamis que tienen hijos en la condición, importantísimo que usted lo vea, cuáles son los lapsos de atención, son muy escasos, son muy poquitos, ustedes ven cuando están haciendo la tarea, les cuesta relajarse, entonces vamos a buscar apoyo especializado porque sí hay formas de que ellos puedan aprender. De hecho, si no hay un compromiso a nivel, a nivel cognitivo, es muy frecuente que los TDAH más bien sean más inteligentes o destaquen de sus compañeros de clase.
por la Exactamente. velocidad, también tiene una velocidad de procesamiento de la información mucho más acelerada que los niños neurotípicos y por lo general pues pueden destacar muchísimo. Y entendiendo que todos estos chicos ameritan adaptaciones curriculares. Entonces, para que fluya bien el sistema educativo, amerita adaptación curricular. Tu hijo tiene el informe para poderle hacer adaptación curricular para que sus profesores puedan hacerlo, entonces eso también hay que buscarlo y tocar la puerta del especialista. Ok, fíjense que aquí en el aspecto del TDAH, desde mi punto de vista, lo necesario es evaluar primero la condición del TDAH antes de etiquetar el TDAH como el factor predominante del proceso de actuación, porque muy bien lo está diciendo Luisa, hay altas capacidades y hay niños que con TDAH, si nosotros establecemos un perfil de rutina, un perfil de aprendizaje, los niños funcionan perfectamente. Con las adaptaciones curriculares también es maravilloso, pero hay algo que yo siento que es importante. Los niños con TDAH requieren de un formato, de una forma de trabajarlo en específico, y yo les recomiendo a esa madre que busque apoyo de personas que manejen el TDAH, psicopedagogos, psicólogos, para que vean esta connotación, porque aquí hay dos aspectos muy importantes cuando el niño tiene el TDAH. Hay un factor emocional importantísimo de sentir el fracaso escolar, de saber por qué yo no lo puedo alcanzar y por qué este sí lo puede hacer. Igualmente, como a veces cuando hablamos de niños que tienen medicación, afecta neurológicamente algunas otras funciones, lo cual debilita también su sistema. Entonces es necesario tomar en consideración de que tenemos que buscar a especialistas y como bien nos han dicho las invitadas que están aquí, hay muchísima información acerca de cómo apoyar a un niño con TDAH, darnos cuenta de que los niños con TDAH, más si lo mencionan en el aula escolar del TDAH, ellos tienen unos derechos y unos derechos de respetar su condición y su individualidad. Ahora no sé si Alaimar quieres acotar alguna cosa más. Sí, es seguir en este espacio ratificando que el sistema escolar actual en este tipo de temas sigue siendo anacrónico. Si bien es cierto, el tema ha tomado un auge maravilloso a nivel de profesión de psicología, psicopedagogía, seguimos teniendo un plan de estudios que a veces en la práctica no es tan adaptable en práctica. Eso habla y eso nos conlleva que, bueno, debemos yo siento que más que deber, siento que es importante que nosotros como papás podamos preguntar en los colegios, hola, ¿cómo están? Aquí están manejando el tema del TDAH, aquí están manejando el tema incluso de la discapacidad, están manejando estos temas, porque quiero saber cómo hacen, porque sí, es una exigencia. Debemos ser garantes pues de la estabilidad psicoemocional, integridad de nuestros hijos y como papás tenemos derecho a poder preguntar, oye, que están trabajando sobre eso, oye, me gustaría que trabajaran porque, bueno, mi hijo tiene esta condición y me gusta este colegio y quiero pues que mi hijo se sienta incluido y eso parte desde esa formación del docente de aula. Entonces, si es valioso esto, todo es atribuible al TDAH, bueno, mira, ya como mamá te das cuenta que para muchos es mucho más fácil, o para muchos profesionales, colegios, etcétera, puede ser mucho más fácil identificarlo o simplemente reducirlo. Es que eso es por esto. Chévere, buenísimo, no tengo problema, eso ya yo lo sé. Díganme ustedes qué están haciendo, qué podemos hacer, porque esto es una triada, lo hemos hablado, escuela, papás, especialistas y niños. Es un triángulo, una espiral, donde todos estamos incluidos, pero el mayor beneficiario es nuestro hijo. En este caso, todos trabajamos en pro de ese niño, niña y adolescente que estamos en este momento identificando y que queremos potenciar o queremos que sus competencias, sean las que sean favorecidas en este caso. Entonces, esa Ok, aceptación es importante. ok. Fíjense que saludos a Yusbi. Aquí hay una persona que es Yus23. Me gustaría que guardaran ese contacto las dos, porque ella está preguntando acerca de un apoyo que necesita. Ok. Se llama Yus M23. Por favor, lo guardan. Y bueno, saludos a todos los que se están conectando, a Alejandra So, a Ok. María Eugenia Jiménez, a tanta gente bonita que se conecta. Y ahora, fíjense, cuando hablamos llegó el momento de entrar a la escuela. Ese es un momento muy estresante para los padres y es un momento que los niños se llenan de miles de expectativas. Y la primera expectativa es que voy a conocer amigos. Eso es lo primero que piensa el niño. Voy a tener amigos, voy a tener una profesora, que ese es el segundo plano.
y voy a tener un parque, y empiezan empiezan a analizar todo lo que es motivacional, pero se genera el contexto escolar, a veces con los padres, algo estresante. Empiezan a manifestar posturas diferentes, a tener, ingresar al sistema educativo, tienes que portarte muy bien, tienes que hacer caso, y eso es un proceso. Ahora, Luisa, ¿qué posturas consideras tú que deben tener estos padres cuando hablamos de la inserción escolar? Y hablamos de la inserción escolar en el preescolar, que muchas veces los padres consideran el preescolar es un grado que tú tienes que pasar. El preescolar es algo previo a la escuela, que es importante que se haga esa acotación. ¿Qué piensas tú, Luisa, de la postura que deben tener los padres al ingresar a sus hijos a la escuela? Miren, obviamente como padres nosotros también tenemos que hacer una evaluación del lugar donde vivimos, de nuestro contexto personal y sobre todo también cuáles son las expectativas que como padres tenemos del centro escolar. Porque suele pasar que por lo menos en la ciudad por lo menos pueden existir colegios que tienen un renombre, que asiste cierta cantidad de estudiantes. Yo quiero que mi hijo estudie allí porque en ese colegio estudian X personas o la familia ya está allí, tiene sus primitos allí y asumo que el colegio va a ser beneficioso para mi hijo simplemente basándome en mis expectativas o en mis necesidades o en la comodidad. ¿Ok? De repente es porque me queda cerca o de repente porque allí trabaja mi hermana y todos estos aspectos. Yo siempre le digo, mira, si estamos conscientes de lo que estamos buscando, calidad educativa, primero yo me tengo que cuestionar qué es calidad educativa. ¿Sí? Cuando yo voy a la institución tiene apertura para escucharme, para tratarme desde el respeto, para entender que la educación, para que pueda ser de calidad, tiene que haber una comunicación unidireccional, centro escolar, familia, que incluya a la familia también como agente importante de participación dentro de todo lo que son las decisiones que pueda tomar el colegio. En segundo lugar, valorar cuál es la visión de la maestra en particular o del grupo conjunto de profesores que va a atender a mi hijo, porque de repente yo puedo tener un colegio que tenga una infraestructura hermosa, hermosos parques. Yo siempre he dicho, cuando aquí hacen la publicidad de los colegios, lo que te pasan es las imágenes de la estructura, infraestructura, ¿no? Los pupitres son de calidad, el piso es suavecito, el preescolar tiene parque especial para ti, sí, pero eso es importante valorarlo, pero ¿cómo es la formación, la preparación de del profesional que va a atender a mi hijo? ¿Cómo es esa maestra? ¿Qué actitud? Porque recuerda que eso influye muchísimo en el proceso de aprendizaje. Es una maestra cercana, es una maestra flexible, es una maestra que está actualizada, es una maestra que me va a brindar a mí, a nosotros como familia, apoyo si yo tengo algunas dudas. Es una maestra que entiende, por lo menos la filosofía educativa de adaptarse a las necesidades educativas individuales de cada uno de sus estudiantes. Es una maestra con la que me puedo comunicar desde el respeto y voy a recibir ese apoyo, porque eso también hay que valorarlo. También hay que ver cuáles son los requisitos que se pide con respecto a mi hijo. Mi hijo en los primeros días tengo que estar atento, cómo se sintió, le gustó el lugar, lo trataron con respeto, atendieron sus necesidades, la didáctica, los recursos que se les coloca son ajustados a su edad evolutiva, o son esos colegios que empiezan a atropellar, no, que como está en tal grado, en tercer, bueno, por lo menos acá, yo hablo mucho de la realidad que uno se enfrenta día a día aquí. Los chicos tienen tal edad, tienen que saber tal cosa, entonces tu hijo no lo trae. No, ajá, ¿cómo dirigen el proceso educativo de forma tal que respeten el ritmo, el estilo de aprendizaje y las necesidades educativas individuales, que cuando observen un desafío, un obstáculo dentro del aula, puedan brindarle a ese niño un acompañamiento, donde ese educador también esté preparado, entendiendo que educación inicial, preescolar o kindergarten, como lo llaman en tu país, también amerita que uno conozca muchísimo desde de lo que sería el desarrollo evolutivo. Las interacciones en esos grados también pueden ser más físicas, entonces cómo manejan los conflictos y las dificultades que puedan surgir. Entonces creo que uno, antes de elegir el colegio por estatus,
por renombre social, por infraestructura, también tiene que mirar estos tipos de aspectos que son los que también van a acompañar y van a garantizar que la estadía de mi hijo dentro de ese centro escolar sea lo suficientemente positiva, a rasgo general, entendiendo que no hay perfección en ningún lado, pero lo suficientemente positiva como para cuando exista algún obstáculo o un desafío que él pueda presentar frente al proceso de aprendizaje, se maneje de la forma más asertiva, saludable y respetuosa posible. Entonces eso siempre hay que tenerlo presente. Y sobre todo, priorizando y valorando cómo se siente el niño. Yo siempre les digo, los niños en educación inicial todos quieren ir a la escuela todos los días. Y cuando ese niño si le gusta la dinámica, lo normal es que les guste ir allá. Si usted empieza a observar que ya pasaron 21 días, los primeros días de clase, y el niño no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela, llora, rechaza a la maestra, llega y la maestra lo trata con frialdad, lo trata si lo ve como de forma de rechazo, lo aísla, no lo atiende, algo está pasando dentro de la institución, de ese entorno educativo que también está predisponiendo a que tu hijo avance y evolucione dentro del entorno escolar. Entonces, uno también como papá tiene que evaluar eso y accionar, sobre todo que esto es importantísimo, accionar en caso tal que el colegio, pues una vez que el niño ha ingresado, el proceso de adaptación haya sido extremadamente conflictivo o problemático y no hayas recibido el apoyo necesario de parte del equipo educativo y de los equipos directivos para poderte brindar esa integración que necesita ese chico para que pueda fluir de la mejor manera posible. Tomen en cuenta esa sugerencia. Bueno, fíjense que Luisa ha manejado unos aspectos muy importantes. La ansiedad que puedan tener los padres, definitivamente yo lo tengo que canalizar observando y yendo al lugar específico para saber cómo son los entes que van a formar parte del proceso educativo de mi hijo. Y una de las cosas, yo puedo hablar de una institución muy bien, como ya lo he mencionado, de gran prestigio, o de repente, o alguna que no tenga tanto prestigio, pero yo tengo que darme cuenta que no existe escuela mejor por el prestigio o escuela simple que tenga mejor sistema educativo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que muchas veces, si no entramos al proceso educativo, no entramos a la escuela, lo que puede estar viéndose afuera no puede ser a veces la realidad que suceden adentro. Entonces, a veces vemos niños que nos dicen, por ejemplo, yo tuve una madre que decía, yo escucho desde afuera que él lo regaña y cuando lo voy a buscar me dice, no, él se porta muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que observar qué es lo que está pasando. Ahora, Alaimar, ¿qué piensas tú de aquellos padres que apoyan y van a actos y participan, pero que no están inmersos totalmente en lo que pasa? Ellos solamente asistan a los actos y no se involucran en el proceso. Bueno, aquí hablamos del epicentro del tema de hoy, que tiene que ver con los estilos de crianza y los estilos de apego. Tenemos papás que pueden ser sobreprotectores, que pareciera en apariencia que siempre están, etcétera, pero que invalidan e incapacitan sin querer queriendo, vuelvo con esta frase, al niño porque ya va, estás muy pequeño, espérate, no lo hagas. Y menciono este estilo de aprender, este estilo de crianza, porque allí estamos diciéndole no eres capaz de hacerlo, necesitas de mí siempre. Y ese es el sobreprotector, ese papá que aparentemente está involucrado, ese papá que siempre está pendiente del niño, pero que a su vez pareciera que no lo deja hacer ni ser ni hacer. Fíjense que son componentes distintos de las competencias. Primero se es, luego se hace y luego se quiere, o se quiere y se hace. Cuando logramos que el niño sea y quiera hacer, estamos en presencia de algo que va a ser espontáneo y además extremadamente exitoso. Pero ¿qué pasa con estos papás que van para los actos? Vuelvo, es un juicio, aquel papá que nada más va para los actos, pero que el cuaderno llega incompleto a las clases, etcétera, es un papá que está igualmente ausente. Está presente para el adulto del colegio y el adulto del colegio dice, oye, qué chévere, tu mamá vino, tu papá vino, vinieron las personas que están contigo, pero el cuaderno llega, nadie te ayuda en casa. ¿Qué pasa con el cuaderno? Tu papá no te lo revisa y el niño dentro de su verdad va a decirte que sí o que no. Entonces, estos papás que están pseudo presentes son esos estilos de papá que tú lo mencionabas con ese término, involucrados. Involucrarse en el sistema educativo, involucrarse en el proceso educativo del hijo es estar presente, es estar allí, es estar y revisar el cuaderno, es revisar el bolso,
es estar atenta a las reuniones, es pertenecer a los grupos que establezca de comunicación la escuela, y si no lo establece yo, establecer ese puente de comunicación con la escuela, porque soy yo quien está velando por el proceso educativo y el aprendizaje significativo de mi hijo. Eso implica que si el colegio no tiene un grupo de comunicación o no lo ha establecido, yo sí lo establezco. Oye, colegio, ¿cómo estás? Estoy notando que mi hijo viene sin contenido, mi hijo me dice que la profesora no ha ido, quiero saber, van a conseguir un suplente, no lo van a hacer, esto me preocupa, el niño está asistiendo, nadie lo cuida, me menciona que XYZW, y yo voy y busco las respuestas en primera instancia pues del ente educativo. Entonces, es valioso en este momento tomar en cuenta que si estoy identificando que mi hijo no quiere escribir, no quiere ir al colegio, algo está sucediendo y esto es nuevo, yo tengo el derecho y el deber de hacer la investigación correspondiente para saber si es atribuible a factores que están sucediendo dentro del entorno familiar primeramente. Oye, no, lo que pasa es que yo tuve una muerte reciente, se murió la mascota, nos mudamos, un familiar muy querido se fue del país, hay un divorcio, hay peleas, hay presencia de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso afecta el proceso, primeramente, por supuesto, emocional, pero lo que primero se ve es la disminución de esa capacidad de atención, concentración que la escuela exige, estando horas sentado y prestando la atención a una maestra o a unos profesores que te exigen y te exigen. Si no está pasando eso en casa, si en mi casa todo está funcionando de manera óptima según mi punto de vista, pues entonces preguntarle si es algo del niño en su propio proceso de exigencia, de autoexigencia. Es que no sé, me siento bruto, no lo puedo hacer, es que no, yo sí soy. Entonces ya yo puedo ver que mi hijo tiene una alta carga emocional y que por tanto es él que tiene esta carga o tiene este pensamiento que él mismo se está invalidando, que esto además no es casual. Si mi hijo se invalida es porque alguien le dijo que no era capaz. O sea, mi hijo no va a decir que no es capaz porque no, es que él pudo haberlo escuchado, pudo haber visto algo y como lo vio incluso, puede ser alguien que está cercano a él, no, a fulanito le dijeron que no era capaz, como él no lo hizo y yo tampoco, entonces yo tampoco soy capaz. No necesariamente es que me lo dijo mi mamá o me lo dijo mi abuelita o me lo dijo la maestra de tareas dirigidas o me lo dijo quien me cuida, no, a lo mejor lo vi al lado y berro, si él no pudo y no es capaz, yo tampoco puedo, yo no soy capaz porque yo soy igualito a él y él tiene 8, él tiene 9, él tiene 5, él tiene 3, él tiene 10, él tiene 12, él tiene 15, yo también entonces soy incapaz. Entonces, todo esto, acuérdense que nuestras experiencias van siendo depositadas en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, y así no me pase a mí, pero le pase a alguien que para mí es importante, yo asumo que también puede ser atribuible o que me puede pasar a mí aunque no me haya pasado realmente. Entonces, ¿qué es valioso acá? Entender allí si el contexto en el que no me estoy involucrando es porque no me gusta la escuela, si no me estoy involucrando como papá es porque a mí me está pasando algo como papá y ser humano que soy, porque antes de ser papá tengo una vida o tengo una vida que comparto con diferentes roles y algo está pasando en mi vida que hace que me esté desconectando del proceso educativo y de por ende de una parte importante de la vida de mi hijo. Entonces es hacer esa reflexión, hacer una introspección, cómo me siento yo, porque la vida de papá exige mucho y hay demandas que, oye, no son fáciles de llevar. Y es valioso que nosotros como adultos responsables aceptemos que hay días en que no sabemos qué hacer ni qué responder, hay días en que queremos salir corriendo y está bien. Lo que debemos procurar es que esos días, esos momentos, pues nuestros hijos puedan también entender que, oye, papá ahorita no está pasando por un buen momento, me siento un poco irritable, pero no es atribuible a ti, pero bueno, mira, vamos a hacer lo mejor posible. ¿Qué te parece si en este momento, bueno, tú me dices, yo te digo, nos ayudamos, pero si tú ves que mamá está muy seria o mamá está muy serio, está trabajando de más, no es atribuible a ti, porque volvemos al punto de generar confianza y de generar ese sentimiento de seguridad en mi hijo, porque si ven que su hijo está bravo, uno asume o el niño asume que es por él. El niño no va a asumir que es porque tiene problemas en el trabajo, porque a quien estás diciéndole no te quiero ver o no quiero que estés cerca es a él. Y él se va a sentir es rechazado. Entonces, si ahorita tú te estás percatando como adulto que tú en este momento no te estás involucrando en el proceso de tu hijo, que solamente estás yendo a las reuniones porque, bueno, porque son obligatorias, etcétera, evalúa
qué está sucediéndote como persona y que pueda estar incidiendo y cómo esto puede de manera directa pues influenciar el proceso educativo de tu hijo. Si tú rechazas el proceso educativo, tu hijo rechaza el proceso educativo, porque no vas a estar para él para decirle, pues es importante, vente, vamos a sentarnos, es aquí, busca tus implementos, vamos a sentarnos a hacer la tarea, vamos a sentarnos porque esto, ay, pero qué fastidio, pero yo no le veo pero ¿por qué tengo que estar sentado 4 horas en esta escuela? Es preguntarnos, bueno, ¿será la escuela? ¿Será él? ¿Seré yo? O sea, es todo un conjunto de aspectos que sin duda alguna inciden y prestarle atención a todos o saber discernir cuál es el que está incidiendo es un trabajo o es una conciencia que no es fácil, y se los digo porque yo soy mamá de una chica de 12 y de un varón de 9, y a veces digo, Dios mío, no porque no se crean, no porque soy psicóloga, entonces ya yo tengo el mundo arreglado, ya yo sé, no, ustedes hablan con mis hijos y soy la tronchatoro y María José es la maestra miel, o Luisa va a ser la maestra miel y yo soy la tronchatoro, entonces eso no es atribuible, soy mamá y hay cosas donde digo soy autoritaria, hay cosas donde digo soy permisiva y otras donde digo nada, me paso por los 4 estilos de crianza y veo y estoy testando constantemente qué es lo que puede ser funcional, entendiendo que el objetivo es que mi hijo sea feliz, que mi hijo adquiera lo mínimamente y lo máximo posible en los grados, pero que él quiera ir al colegio, que él entienda que esto tiene un propósito y que sin duda alguna para mí eso no sea tan traumático. Porque sin duda alguna las exigencias actuales nos exigen a nosotros estrategias diferentes a las que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra historia personal. Exacto. Fíjense que hay algo necesario que quisiera resaltar en esto que has dicho, que es el compromiso que yo tengo que adquirir en el proceso educativo. ¿Qué pasa con este compromiso? Lo que ha manifestado Leymar es una realidad. Cada quien tiene una vida particular, padre, madre, pero hay un compromiso. Yo tengo que comprometerme en hacerme partícipe de este proceso. ¿Por qué? Porque el niño se desliga y muchas veces el niño, y yo siempre lo he manifestado en muchas oportunidades, tú eres el reflejo de tu casa. Si yo no quiero, no es porque no me incentivan. Si yo no sé, es porque no me explican. Entonces tenemos que evaluar y darnos cuenta, y sobre todo esa parte, cuando nosotros vemos de repente como especialistas o como docentes, porque nos hemos puesto en los dos puestos, vemos que hay niños que de repente no tienen las actividades realizadas. Ellos sienten la diferencia, ellos saben que fallaron de una u otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay el adulto responsable que tiene que poner esta parte de responsabilidad de asumir un compromiso. ¿Cómo lo vamos a negociar? Bueno, si hay un niño con neurodiversidad, le daremos sus tiempos. Si es un niño que no quiere, le daremos unas recompensas, buscaremos a la alternativa. Pero siempre tenemos que estar mamá o papá o alguna persona que esté en el contexto de acompañamiento presente, que él siempre siga y diga, bueno, en la escuela mi mamá sabe quién es Juan, mi mamá sabe cómo es la maestra, mi mamá sabe, porque muchas veces llega un niño a la casa y dice, hoy compartí con Juan, ¿y quién es ese? De repente estamos totalmente desfasados con el proceso y el niño, así sea eso de simple, le interesa. Ahora, en esta parte de que la escuela como receptora de estudiantes, ya sean niños, ya sean adolescentes, ellos reciben a los alumnos y van recibiendo alumnos, y cuando vemos esas aulas de clase están abarrotadas de alumnos, muchísimos alumnos, y resulta ser que muchos niños no logran concentrarse, no logran, y es una lucha entre el ruido de mis compañeros, que es inevitable porque somos muchos, inclusive el factor del calor, de la poca iluminación, hay tantos factores, sobre todo cuando hay un exceso de población. Yo quisiera preguntarte a ti, Luisa, ¿qué pasa en esta situación que el niño se siente que no puede resolver, que hay exceso de compañeros y que la escuela para él no es motivante, no hay motivación? Bueno, me voy otra vez. Para que se pueda dar un proceso de aprendizaje existen unos prerequisitos, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a la estructura, que esto hay que conocerlo, ¿no? Para que, si bien es cierto que esto está contenido, la UNESCO dicta alineamientos a nivel
de todos los países con los que tiene convenio, cual una vez que se analizan las investigaciones en el área de pedagogía, tomando información de lo que la neurociencia nos aporta, la psicología nos aporta, la misma filosofía y la misma pedagogía y la biología nos aporta. Yo no puedo tener un aula atiborrada de chicos para poderlos enseñar. Siempre van a haber factores que van a predisponer a que este aprendizaje realmente se pueda dar. Y de hecho, si la recomendación sería a nivel general de que un aula, para que este proceso fuera efectivo, tiene que tener hasta un estilo de iluminación muy particular. Y eso uno lo aprende cuando estudia la carrera de psicopedagogía. La forma del asiento también contribuye o predispone a que se facilite el proceso de aprendizaje. La actitud del docente, la forma de comunicarse, favorece o predispone el proceso de aprendizaje. Y también hay que entender que la personalidad, en este caso en el niño y el adolescente, también puede favorecerse en un entorno donde quizás hay mucha gente, como hay otro tipo de personalidades que también pueden desarrollar obstáculos y puede representar un desafío para mi hijo estudiar en un colegio atiborrado de gente. Entonces, allí es donde uno como padre tiene que hacer una autoevaluación y también creo que hay algo esencial que quiero dejar hoy. Aprender a escuchar a nuestros hijos, porque a veces el niño no los dice. Mamá, no escucho a la maestra, mamá, no escucho cuando habla, mamá, me sientan atrás y todos están hablando y la maestra tiene a lo mejor el salón muy desorganizado. O de repente el chico te lo dice, mamá, no tengo amiguitos y no me gusta allí. O quizás el sistema educativo en ese colegio en particular exige que el niño tenga ciertas habilidades desarrolladas de autonomía o en algunos casos atropella y sobreexige que en edades muy tempranas que todavía funciones de autonomía no están maduras y no están presentes, los niños la tengan y el colegio asume que las tengan que tener, esto puede obstaculizar el proceso de aprendizaje. Entonces, un padre consciente, un padre presente, un padre que realmente está interesado en la educación de sus hijos y que realmente está tras la calidad educativa, escucha las necesidades de su hijo y también se plantea toma de decisiones. Para chicos con neurodivergencia, la recomendación siempre es una atención individualizada. Si tenemos un aula que supera los 30 estudiantes, es muy probable que la educadora, a menos que sea muy preparada y que sea muy versátil, que sí las hay, pero no en todos los casos, pueda ofrecerle una educación individualizada. Un aula que pase de 30 chicos también, y el chico a lo mejor de repente tenga una personalidad retraída o de repente es mayormente dependiente, que eso es otra cosa que hay que destacar. No todos los niños tienen que ser iguales, no todos los niños tienen que ser espontáneos, no todos los niños tienen que ser extrovertidos, no todos los niños tienen que ser independientes, no todos los niños, no, hay niños que van a ser niños más observadores, niños más pasivos, niños más retraídos, niños más analíticos, niños más secuenciales, niños más altamente emotivos, y eso también está bien. ¿Por qué? Porque ellos vienen hacia el mundo porque es su personalidad y también se requieren en áreas específicas del desarrollo social. Entonces uno no puede como mamá decir, no, pero es que lo metí allí para que, o sea, como decía una mamá en consultorio, yo lo metí para que saque fuerza, para que saque seguridad, porque él tiene que aprender, y lo que tenía hace 7 años, y yo le decía, pero es que tiene 7 años, y cuando uno analiza la forma de ser del chico, este colegio no lo está favoreciendo para nada. Entonces, uno como madre también tiene que tomar en consideración, como familia, pues tomar en consideración que existen colegios que van a favorecer el proceso de aprendizaje de mi hijo, y hay colegios que por su estructura, por el sistema, por cuáles son las expectativas de la institución sobre el niño, la personalidad de mi hijo o la neurodivergencia de mi hijo no va a funcionar. Entonces yo también tengo que movilizarme a buscar ese espacio ideal. La UNESCO dice, un aula tiene que tener 18 alumnos, más de allí la educadora tiene que tener un asistente. Acá en mi ciudad hay una realidad, había colegios que tenían 42 y 45 alumnos metidos en un aula, primer grado, segundo y tercer grado. ¿Ustedes se imaginan un aula con chicos entre 5 a 7 años viendo un primer grado, que es uno de los grados donde prácticamente es una transición, ameritan sí por sí atención individualizada? Y entonces teníamos una sola maestra que, por cierto, no recibía mayor apoyo psicológico para poder ejercer esa función, porque imagínense tener
45 muchachitos con esas edades que son altamente por sus mismas características Demandantes, total. Y todo, entonces ellas decían, es que no puede, entonces la mamá, no, tiene que estar allí porque el colegio es bonito, porque el colegio es muy bueno y porque el colegio en la ciudad tenía renombre. Entonces ahí es donde uno se tiene que sentar también y decirle a este padre que me está escuchando, mire, uno tiene que aprender a escuchar a los hijos, uno tiene que prestar atención porque el hijo da señales, el hijo te avisa, el hijo te dice palabras, por muy poco comunicativo que sea, igual tú como mamá, uno desarrolla un vínculo con el hijo desde el momento en que lo está gestando. Uno mismo empieza a notar las señales. No ignoren las señales. No ignoren las señales. Si usted ve cuando lo va a llevar a la escuela, usted nota malestar, usted nota que se retrae antes de entrar al colegio, si usted nota que las manitos se le ponen frías, si usted nota que dice que le duele la barriga, si usted nota que de repente llega todo lo de antes de hacerlo, entra al aula y no pasa de copiar la fecha o está mal en los apuntes, si él mismo se queja, es que hay mucho ruido, es que la maestra, yo le pregunté, pero como habían tantos niños, ella me ignoró, uno tiene que tomar decisión. Entonces, la decisión cuál es, o me reúno con la maestra y yo también evalúo la situación, o decido buscar un centro escolar que se atienda a la individualidad de mi hijo, que quizás sea un entorno más pequeño, donde ofrezcan mayor apoyo, donde respeten su ritmo y su estilo y de aprendizaje y su desarrollo evolutivo, donde las expectativas que tiene la institución sobre el niño son ajustadas a su neurodesarrollo, porque de repente, como les digo, si existen colegios que tienen unas expectativas sobre niños muy pequeños que están fuera de lugar, que en ninguna parte dice que eso tiene que ser así, porque por lo menos me recuerdo una que decía, no, es que tiene 5 años, tiene que ir solo al baño. Sí, para los 5 años todavía hay niños que necesitan apoyo para poder desabrocharse y está bien. A los 5 años todavía hay niños que no saben limpiarse bien cuando hacen ciertas sus necesidades y eso también está bien. A los 5 años hay niños que son más dependientes y necesitan un acompañamiento de un adulto para el baño. Entonces los baños quedaban al final del pasillo y aparte un pasillo oscuro en una etapa donde los niños le tienen miedo a la oscuridad. Entonces el niño se hacía pipí encima, no es que el niño es nervioso, no es que el niño es nervioso, nadie está evaluando todo lo demás, no es que él tiene que aprender para que desarrolle fuerza. Entonces son aspectos que como familia también nosotros tenemos que valorar y entender que sí hay factores dentro de la infraestructura, dentro de la forma, de la relación docente-estudiante, desde la misma metodología que se trabaja y desde el grupo que pueda desarrollarse en ciertas sesiones determinadas que pueden contribuir o predisponer a que el proceso de aprendizaje no se dé de la mejor manera, teniendo, yo les digo, y hasta teniendo hijos superdotados, porque me decía uno, no, pero es que él es inteligente, él va a resolver todo eso, y yo le decía, mira, él puede ser el chico más inteligente del mundo, pero un profesor que es amargado, con una cara dura, que llega y lo ignora, que cuando él tenga una duda le dice, resuélvelo, bueno, no sé, verás de dónde lo saca. Él puede ser muy inteligente, pero la actitud del profesor está bloqueando que el proceso de aprendizaje se dé de la mejor manera. Entonces tú como mamá tienes que ser esa centinela, velar que si hay una inadecuada vinculación del docente hacia el estudiante por causas X del profesor, porque lo ideal sería que cuando uno es educador, uno tiene un perfil, eso está contenido en el currículum básico nacional, eso se enseña en la universidad y todo eso, pero él no lo está reflejando, mi hijo va a salir afectado. Entonces me importa que aprenda, quiero que aprenda, quiero que aprenda con facilidad, quiero que se le atienda, entonces yo tengo que garantizar también que el entorno en el que él esté sea el entorno más idóneo, respetando también su individualidad. No puedo hacer caso omiso a ello o no me puedo quedar paralizada en culpa de la maestra, es culpa de la maestra y me voy al colegio y peleo con el colegio y peleo con la directora y peleo con la maestra y peleo con todo el mundo y no asumo mi parte. Yo siempre le he dicho, asuman su parte también de ser proactivos en este proceso. Y muchas veces el instituto por tradicional, por apegarse a lo conocido, por miedo al cambio, por esa zona de confort donde a veces entran muchos profesionales que no se actualizan, no van a cambiar porque usted pelee, cite, haga muchas cosas. Entonces ahí es donde es importante que como familia uno tome la decisión y siempre, siempre, siempre tenga una actitud proactiva con respecto al proceso de aprendizaje del chico. Entendiendo que no es sobreproteger, es tomar decisiones asertivas una vez que tú conoces
cuál es la personalidad y las características individuales, cognitivas y psicológicas de tu hijo para favorecer que ese proceso se dé desde lo que él es, no desde lo que yo quiero, no desde lo que el colegio quiera. Ok. Fíjense, hay algo importante. Cuando hay una sobrepoblación, por lo general es una lucha de infinidad de estímulos. El ruido, la profesora que ni que sea un mago puede llegar de una esquina a otra. Hay factores en donde la profesora puede corregir, pero ahí igual contó 50, pero eran 52 y se le pasaron 2. Entonces hay una cantidad de factores en contra en donde nosotros tenemos que estar claros de algo. Si existen escuelas con este perfil, no son idóneas. Y si los niños aún son más pequeños o sean más grandes, nunca van a ser idóneas. ¿Por qué? Porque necesitamos que el niño se acople a que el proceso educativo sea de placer, no que sea una lucha de poderes, a ver si la profesora me escucha, a ver si yo le digo una cantidad de cosas al compañero al lado que ya no lo soporto, o que me cambien constantemente. También hay situaciones emocionales que generan estas escuelas, porque hay una sobrepoblación. Yo a veces ni como profesora conozco todos los nombres, a veces ocurre. Y entonces, ¿qué ocurre? El niño constantemente habla de ciertas situaciones que pasan y hasta la maestra a veces no lo conoce. Entonces, tenemos que estar claros de todos estos aspectos y de que no es el director el que va a solucionar. Es yo como padre tomar conciencia de que si al niño no le es beneficiosa esta escuela, debo de sacarlo. ¿Por qué? Porque es una lucha. Ahora, en el caso de la sobrepoblación, Aleimar, ¿qué factores crees que pueden afectar al niño? Lo mencionaban ustedes al inicio, sin duda alguna, el sentirse ignorado, el que él tenga demandas que requiera satisfacer y por la justamente sobrepoblación o la capacidad limitada, porque somos seres humanos, el que la maestra pueda atenderlas a todos en el momento en que todos demanden atención de manera individual, pues no se dé de forma inmediata, eso afecta que el niño diga, no, es que no me atiende, como bien lo mencionaba en el ejemplo pues Luis, el que diga, no, yo no voy a levantar la mano porque es que la profe nunca me ve a mí. Eso pues afecta la confianza, incide justamente en el que el niño se sienta como que no tiene validez para ese adulto significativo del colegio, porque entendamos que para el niño a veces la maestra es más autoridad que los padres. A veces los niños aprenden una estrategia para un determinado digamos, operación o aprenden alguna de estas habilidades y destrezas con la estrategia que le enseñó la maestra y tú en casa quieres reforzar y el niño te dice, no, así no me lo enseñó la maestra, no lo voy a aprender de otra manera, así no lo quiere la maestra y yo lo quiero aprender como lo quiso la maestra. Entonces, ¿de qué forma el sistema o la estructura escolar afecta digamos, la capacidad de atención, concentración y, por supuesto, aprendizaje significativo? Sin duda alguna es uno de los factores que inciden en el fracaso escolar. Niño que siente que su estructura no está, no escucha bien, no hay una buena iluminación, no tengo dónde comer, no tenemos dónde hacer educación física, no tenemos utensilios, nos sentamos en un espacio pequeño, estamos todos pegados, no nos podemos mover, no nos podemos parar. Todas esas, digamos, incidencias hacen que el niño empiece a perder interés en lo que es el estudio y por lo tanto se disminuye considerablemente la motivación. Entonces, por eso seguimos haciendo hincapié en que el adulto responsable pues haga una investigación previa si debe cambiar a su hijo, ya sea por razones propias de mudanza, de localización, de aspectos económicos, porque bueno, para nadie es un secreto que los papás tomamos decisiones en este tipo de cosas y no lo consultamos con los niños. Nosotros somos los adultos y nosotros pues somos los garantes y sabemos el porqué de la razón y ya cuando se lo decimos pues a veces lo que no queremos es lo que pasa, que es que el niño sienta que no está involucrado en un proceso de cambio de escuela o de toma de decisión de escuela. Entonces, Okay. si nuestro hijo ya nos está diciendo que existen condiciones adversas y que eso está incidiendo en el que él copie y no es atribuible a que no puede ver y no lo llevo al médico para ver si es algo que es que él está afectando su vista ahora y ahora sí necesita lentes, porque todas esas cosas hay que verlas como padres. Nosotros debemos garantizar que físicamente todas sus condiciones y que todas sus capacidades médicas estén bien.
si mi hijo le duele la cabeza, si mi hijo tiene mucho sueño, si mi hijo está todo eso, si no es atribuible a factores fisiológicos del niño como tal, está atribuible entonces al contexto ampliado, que en este caso puede ser estilo de enseñanza de mi maestra, la cual puede ser igual autoritaria, permisiva, rechazante y democrática. Puedo ser una maestra cercana, puedo ser una maestra democrática que pone límites y les avisa, puedo ser una maestra dictatorial o autocrática donde aquí se hace lo que yo digo, y cada uno de los estilos genera en el estudiante pues una cantidad de comportamientos que van a ser propios de, y cada uno lo va a recibir y va a actuar en consecuencia. Habrán algunos niños que si son callados, pues no hablarán nunca. Habrán niños que si hablan, pues la retarán constantemente. Entonces son los que dicen, ese es un niño con conducta desafiante de la conducta. Y no necesariamente es eso, sino que también debemos evaluar, como les digo, el contexto ampliado. Entonces, si además es atribuible al espacio, ya tú lo viste y resulta que hay una reparación, ahora hay algo que están haciendo en el colegio y que eso es algo momentáneo, pues hablarlo con el niño y que el niño pueda entender que es algo momentáneo, pero si es algo permanente, sí es importante hacer la investigación con el colegio porque eso está incidiendo. Y al final, cuando recibas la boleta, ya para ti no va a ser algo nuevo, y ya no le, incluso volvemos al punto inicial, si algo está pasando y mi hijo me lo está diciendo o yo lo estoy viendo, lo vi tarde y eso está influyendo en su aprendizaje, hacerle ver, bueno, papá, esto, o bueno, hija, bueno, hijo, oye, bueno, no nos fue bien aquí, quiero saber en qué te puedo ayudar, y darle a este niño, independientemente de la edad que tenga, poderle brindar a él la capacidad de decirme de qué manera lo puedo ayudar, porque a veces creemos que como un niño tiene 3, 4, 5 años, no nos puede decir qué necesita en el momento para aprender más. Y nosotros darnos cuenta qué cosas se pueden dar en la realidad y qué cosas no. Porque si un niño de 12 te dice, bueno, es que yo necesito un nuevo teléfono, tú dices, porque es que así voy a aprender mejor, tú dices, ya va, pero es que de qué manera el teléfono realmente puede incidir en que aprendas mejor, hijo, ya va, vamos a ver las cosas como en un aspecto, pero explícame, o sea, darle al otro la capacidad de argumentar su necesidad, porque quién mejor que ellos para decirnos qué está pasando. Escuchar, no invalidar, escuchar ampliamente, anotar, y vuelvo al punto también de como seres humanos, no engancharnos o identificar, si yo estoy bravo, todo lo que me diga mi hijo, lo voy a tomar como que, no, sí, y cómo tú me vas a decir esto, no. Oye, en serio, me calmo y cuando yo entonces cuando digo calmarme, digo me autorregulo, entiendo que algo me está sucediendo que no me gusta, entiendo que soy un ser humano y que tengo derecho a molestarme, y el niño tiene que ver que uno también, oye, ya va, esto no me gusta, ya va, déjame calmarme primero, porque esto que me estás diciendo, te lo juro que no me gusta. Y te quisiera dar con una nalgada y una correa y un palo como me daban a mí, pero ya va, me voy a calmar porque no es lo que quiero, o sea, a pesar de que te lo estoy diciendo, no es lo que voy a hacer, pero déjame que se me pase un poquito y luego conversamos. Porque los chamos o los hijos también tienen que ver, los niños, niñas y adolescentes también tienen que ver que existe un papá que tampoco es ideal, es un papá real. Y el papá real tiene emociones reales. Y hay momentos en los que si nos toca pedir disculpas, pedimos disculpas, pero no es que se convierta entonces en el hábito. Disculpa, disculpa porque te pegué, disculpa, disculpa porque te invalidé, disculpa, disculpa porque no te... No, 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 no. Eso no puede ser una práctica sana, no es una práctica sana. Entonces, sí incide. Y me extiendo y lo puntualizo en el hecho de que todas las aristas que componen el proceso educativo, familia, contexto ampliado, sociedad, escuela, estilo de enseñanza, personalidad, hacen que nuestros hijos sientan mayor afinidad o no, o se distancien en determinados momentos del sistema educativo. Ok. Fíjense que hay algo importante que se ha manejado, muchos contextos en el que hay que evaluar cómo es la escuela, hay que evaluar nuestro comportamiento como padres, hay que saber escuchar a los niños, hay que aprender a desaprendernos de lo que nos parece que no está bien, porque a veces el niño nos está diciendo lo que es correcto y nosotros nos desfasamos en pensar de que no, eso es simplemente un capricho tuyo, el niño simplemente te está diciendo, no, el compañero me fastidia. ¿Qué ocurre? Hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. El proceso de aprendizaje de cualquier niño tiene que ser un proceso en donde tenga las condiciones de que sea
tenga empatía, que sea un proceso donde yo me sienta cómodo, donde yo me sienta feliz y donde definitivamente siempre me acoplo a querer asistir, a querer acompañar. Ahora fíjense, cuando hablamos de este tema de mamá y papá, no aprendo y qué hago. Hay muchas aristas importantes que manejar y hablamos de las aristas de la exigencia, hablamos de la arista del futuro, hablamos de la neurodiversidad, que también ocurre ese factor en donde yo no aprendo porque tengo el niño tal, también está ese factor. Y hay muchos cabos todavía en este tema. Yo quería preguntarles a ustedes dos si nos podíamos ir a la segunda parte para yo poder hacer esta pregunta en el público. ¿Sí? Claro que sí. Ok, yo lo voy a poner aquí. Ahora, algo que yo quería hablar, que era importante, que era este manejo de exigir yo tanto como padre al niño y darme cuenta de que yo como padre o como madre o como otros responsables, que no son las figuras del papá y la mamá, se desvinculan del proceso de que no escucho al niño, de que el niño no tiene la razón y que simplemente yo tengo el perfil de que yo sé el que soy, yo sé qué es lo que él busca y muchas veces hay que garantizar que nosotros le vamos a dar, por lo menos para mí la educación sería el mejor regalo que le puedes regalar a tu hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Este proceso tiene que ser llevado de la mano con algo que sea importante. Existe mucha exigencia por el ámbito educativo, por la cantidad de contenidos programáticos. Está también la exigencia de los padres por una nota, pero hay algo que yo quiero que sepan. Hay algo que nosotros manejamos de ir a la escuela para que aprendas historia universal, ir para la escuela para que aprendas tal cosa. ¿Qué pasaría si pensáramos ir a la escuela para que te aprendas, tengas aprendizaje para la vida? Porque ¿qué ocurre? Cada una de las cosas que pasan en la escuela tiene que haber un porqué para la vida. Aquí hay una pregunta de Junes que dice, debo ir a trabajar y no, ok. Fíjense, aquí ya nos están diciendo que la segunda parte, yo pienso que debemos irnos a la segunda parte porque hay muchísimas cosas que quiero saber y solo ustedes me pueden contestar, ustedes dos. Entonces, fíjense, yo quisiera saber, Luisa, y que le dijeras aquí a las personas dónde podemos conseguirte en las redes sociales. Bueno, es facilito. Luisa Carrasquel Oficial. Estoy en Facebook y estoy aquí en Instagram. Pueden seguirme por allí y por allí una preguntita. Saludos a la gente bella de Maracay. Un abrazo grande, siempre con mucho cariño a la gente de Maracay. Y bueno, sí, ofrezco también servicios de consulta virtual y consulta presencial. Les voy a dejar mi nombre aquí anotadito dentro de los comentarios para que puedan Perfecto. seguirme otra vez. Estamos a la orden, como siempre. Ok, Alaimar, ¿qué nos puedes decir dónde te conseguimos? Bueno, rapidito y también, cuando digo rapidito es porque es sencillito, a mí me puedes conseguir igual en todas las plataformas, eh, a como arroba tu psicoasesor y allí con mucho cariño me pueden escribir y me pueden consultar y como a mí me gusta decirles, somos un gremio gigante que estamos trabajando en pro de la salud mental en todas las áreas y en todos los escenarios y bueno, y si no soy yo, créanme que yo los voy a colocar y les voy a colocar en contacto y voy a hacer el puente con ese profesional de la psicología que pueda justamente apoyar en el proceso que usted en este momento requiere para usted y para su hijo, porque como les digo, estamos trabajando no solamente estas tres grandes personas que estamos el día de hoy acá, abriéndonos con todo el cariño del mundo para que usted haga su insight, haga su reflexión y se diga usted mismo que no está sola, que no está sola como persona, como padre, como adulto, como responsable, que tiene bajo su responsabilidad y ese compromiso que usted adquirió porque así usted lo decidió, de guiar lo mejor posible y de hacer un adulto interdependiente, interdependiente porque existen normas, existen límites y lo hace la sociedad y es mejor que aprenda con nosotros en casa que sea obligado por unas leyes que no van a medir si vienes con TDAH, no van a decir si vienes con alguna discapacidad, las leyes son para todos sin distingo, pero qué bonito que en casa esta persona, este niño que se está criando, esta niña, este adolescente diga, me siento seguro de ser quien soy, porque en mi casa me aceptan y en mi casa buscan las mejores herramientas para ayudarme a ser lo mejor que puedo ser como soy y descubriendo qué más puedo hacer.
con todo lo que tengo en mi arsenal. Así es que bueno, me pueden conseguir así, como @tu_psicoasesora, un alma a tu servicio, y con mucho cariño agradecida a María José, como siempre, Luisa, por este espacio de aprendizaje y de psicoorientación. Ok, Alaimar, si puedes colocar allí, por favor, Sí, el contacto. Bueno, fíjense, gente bonita, aquí tenemos un tema increíble. Papá y mamá, me cuesta estudiar y ¿qué hago? Principalmente escucha, principalmente evalúa cuáles son los componentes de tu vida pasada, si tienen congruencia con la realidad de tu hijo. No podemos pensar que la realidad actual es la misma que tú viviste y de repente todas las herramientas sean las más viables. Si existe alguna dificultad que conlleva a más apoyo, debes brindárselo, porque definitivamente la escuela y todo aquello que implique aprendizaje será algo valioso para su futuro inmediato. Por tanto, gente bonita, escuchen a los niños y sobre todo vean a la escuela como el mejor regalo de vida. Muchísimas gracias a Laimar Canelón y a Luisa Carrasquel. Un gran abrazo con mucho cariño y nos vemos para la segunda parte. Así que, gente bonita, estén pendientes. Muchísimas gracias a todos. Chao. gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos en la segunda parte. Claro que Adiós. sí. Bendiciones.